que es como un pequeño paraíso fiscal porque tiene unas imposiciones muy bajas. Pero es que yo como arquitecto voy a una obra y hay 4 oficios que no tienen carrera, que tienen una formación profesional, que ganan más que el arquitecto. ¿Qué tal se valora el arquitecto español en el extranjero? ¿Tú crees que tenemos buenas escuelas? Hola a todos y bienvenidos al episodio número 15 de nuestro podcast de Ceba al Cielo. Hoy estoy solo con un amigo mío que es Eduardo Aparicio, que es arquitecto y tiene su propio despacho. De hecho, nos encontramos ahora mismo en su despacho. Él es arquitecto en Valencia, pero ha trabajado en Suiza y como somos amigos, pues una vez estuve comentando con él y le dije, oye, ¿y si nos cuentas tu experiencia de haber estudiado en España, haber migrado a Suiza, haber trabajado allí durante tantos años? Y me ha venido aquí a hacernos el favor. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, José. Gracias por la invitación. Sí, ¿te encuentras a gusto hablando de tu etapa de migrante en Suiza? Siempre, sí. A los arquitectos nos encanta hablar de nosotros mismos y hablar de la etapa de Suiza pues es de los recuerdos más bonitos que tengo, así que... Sí, pues ahora nos vas a contar. Perfecto. Ahora nos vas a contar. Yo lo veía muy interesante hablar de Suiza porque aquí desde España, como por la parte de empresarios que nos toca, pues siempre está esa curiosidad de... pues España te pone las cosas difíciles y tal, oye, cómo es ir a Suiza, donde es un país muy próspero, donde las empresas funcionan muy bien, que es una cultura completamente distinta, pero que parece que todo funciona muy ordenado y tal. Entonces, lo vi muy interesante tener esta entrevista contigo porque creo que puede ser de mucha ayuda para gente que está pensando en migrar a Suiza igual, estudiar allí, hacer un máster, trabajar en alguna empresa suiza, y creo que les puede servir de guía como para ir allí, funcionar allí bien, o sea, consejos y luego cómo fue también la vuelta, que eso también es importante. Porque aquí se vive mejor, ¿no? O sea que tampoco... Bueno, a ver, todo es discutible. Desde luego yo voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Uh-huh. Luego cada uno tendrá la suya y podrá utilizar lo que crea conveniente o igual no le vale para nada, pero bueno, mi experiencia desde luego que ha sido muy intensa, han sido pues casi 10 años muy bonitos en los que hemos vivido todo desde la llegada hasta el regreso. Uh-huh. Y pues podemos comentar todos los temas que quieras, claro que sí. Venga, tío, pues cuéntame, vamos al inicio, ¿vale? Acabas de terminar, tú estudiaste arquitectura aquí en la Universidad de Valencia, ¿no? En la Politécnica de Valencia. Uh-huh. Vale, entonces terminas arquitectura, cuéntame cómo tomaste la decisión de ir a Suiza, qué pasos seguiste y no sé qué te llevó a tomar esa decisión. Bueno, pues pongo un poco en contexto, ¿no? Uh-huh. Finales de 2011... termino yo la carrera. Súper buena época, ¿eh? La gente no quería terminar porque sabía a dónde salía, ¿no? Claro. El contexto español era de arquitecto, no hay nada que hacer. Comunidad Valenciana, casi epicentro de la burbuja urbanística. Esto era un descampado lleno de grúas abandonadas y estructuras a medio hacer. Entonces yo termino y yo quiero seguir trabajando de arquitecto. Un profesor de la escuela me había dicho, oye, cuando termines, si quieres ir a Suiza, porque habíamos estado de viaje durante la universidad, Uh-huh. habíamos tenido un viaje... Típico viaje cultural organizado por la universidad. Exacto. Vale. Y entonces, estando allí, pues ya me dijo, oye, si tú quieres ir a Suiza, me lo dices, yo tengo contactos. Bueno, este profesor me puso en contacto con estos arquitectos que él conocía. Por ahí no salió nada en concreto, pero bueno, hizo que me preocupara mucho por ver cómo estaba el mercado, ¿no? Y Suiza, en ese momento de crisis europea, pues estaba haciendo las cosas muy bien porque ellos, es ahí cuando empezaron su medio burbuja controlada de la construcción. Uh-huh. Consiguieron un montón de mano de obra barata del sur de Europa
y entonces empezaron ellos a construir un montón. Los materiales también muy baratos, porque se detuvo la construcción en todo el sur y centro de Europa, pues de repente mano de obra, materiales baratos, pues en Suiza había muchísimas ofertas. Ujú. Yo estuve buscando para irme a Alemania, porque había estado trabajando, bueno, estudiando en Berlín, y la opción de volver allá a trabajar me entusiasmaba, pero por lo que sea, no había tanto movimiento en Alemania como en Suiza. Ujú. Entonces empecé a buscar ofertas, ya me salió una primera bueno, pues no funcionó cuando llegué allí. Aún así, pues seguí buscando y enseguida di con las palabras clave o la forma de presentarlo o que fuera, y de repente me aparecieron 4 o 5 ofertas, y en una semana que estuve allí en enero, estamos hablando a principios de 2012, Ujú. pues de repente me contestaron todos querían entrevistas, y pues ya fui allí de visita y ya... Eso te iba a pude preguntar, o elegir. sea, ¿tú las entrevistas las pasaste desde aquí de España o desde Suiza? No, yo me fui allí. Tú te fuiste allí. Yo me fui allí, Vale. organicé todas las entrevistas en una semana, ¿no? Era lo que me podía permitir en ese momento, una semana en Suiza. Está caro Suiza, ¿eh? O sea, quiero decir, es pasta. Fue una inversión, o sea, perdí 1.000 pavos ahí en Claro, esa claro. semana. Pero, bueno, pues me fui a 2 o 3 sitios, estuve en Zurich, en Basilea, otra entrevista acerca de Winterthur, y al final pues no cogí la que era más rentable económicamente, sino la que me suponía a mí mayor atractivo. Claro. Y fui para allá con mi alemán del Erasmus, que digamos... Que era en Berlín, ¿no? El Erasmus lo hiciste Sí. en Berlín. Y sin saber que el alemán de Suiza era tan diferente del alemán que se habla en Alemania. En Berlín. ¿Aprendiste mucho alemán o qué? En el Erasmus. ¿En Erasmus? Claro, porque normalmente los españoles cuando estamos de Erasmus Bueno. nos juntamos mucho entre nosotros y se aprende... Digamos que llegué a un B1, y luego estudié un poquito más antes de ir para allá, pero no llegaba al B2. El B2 es lo que te recomiendan para trabajar, yo no llegaba a ese nivel. Bueno, pero un B1 ya es, ¿eh? ¿En cuánto tiempo estuviste en Berlín? En Berlín pues estuve un año. Un B1 de alemán es como un C1 de italiano, ¿sabes? O sea, Hombre, sí, el alemán cuesta mucho, ¿eh? El alemán es Cuesta difícil. mucho. Sí, sí. También te diré que es que un C1 de alemán no es lo mismo que un C1 de italiano, ¿eh? C1 Claro. de italiano pareces ya italiano nacido en Parma. El C1 de alemán puedes tener todavía fallos. Sí, sí. Hombre, te creo con las palabras esas tan grandes que tienen, tío. Es difícil no equivocarse. Vale, entonces, ¿te contrataron teniendo un B1 de alemán? De prácticas. De prácticas. Sí, Vale, sí. prácticas. Entraste en prácticas. Sí. Vale. ¿En qué ciudad? En Basilea. En Basel. Sí. Vale. A ver, cuando sales de España puedes salir de 2 maneras, ¿no? Ujú. Puedes salir desde tu trabajo a un trabajo mejor, ¿no? Yo tenía muchos amigos, por ejemplo, que estaban en Novartis Madrid y se fueron a Novartis Basilea, entonces ellos iban pues con los brazos en alto y a un trabajo más potente con un buen sueldo tal, o puedes salir como salíamos los arquitectos por entonces de España, ¿no? Que era con la cabeza un poquito agachada, a coger lo que fuera de prácticas y, pues bueno, como inmigrante. Nosotros salíamos como inmigrantes absolutos, a buscarnos la vida como fuera. Claro. Y, o sea, es que no sé qué tal se valora el arquitecto español en el extranjero. ¿Tú crees que tenemos buenas escuelas? O sea, Sí, por lo general estamos bastante bien vistos, porque un detalle de las escuelas de arquitectura en España es que aquí no está tan especializado como en el resto, ¿no? Eso tiene parte buena y parte mala. La especialización consigue después, digamos, unos resultados en algunos campos mayores, porque tienes profesionales expertos en ciertas cosas, pero también tiene otras cosas negativas, que es que el arquitecto pues tiene una capacidad menor de abarcar, ¿no? Aquí en España tenemos esa pega que arrastramos un poco del siglo XX, de que el arquitecto lo hace todo, el arquitecto tiene que saber de todo, y aquí en las escuelas estudiamos estructuras, estudiamos instalaciones, estudiamos un montón de cosas que en Europa no se trabajan. Entonces, en determinados campos, como por ejemplo como arquitecto de proyectos, ¿no? El Entwurfsarchitekt, que es lo que yo era, yo tenía una visión muy amplia. Yo hablaba con el ingeniero, hablaba con el de instalaciones, y yo entendía perfectamente lo que ellos me estaban diciendo, aunque fuera en alemán, ¿no? uh-huh.
Y eso pues te da ventaja frente a otros estudios en los cuales no se ha estudiado todas estas partes, no has estudiado cálculo de estructuras. Entonces, pues el arquitecto encargado de proyectos es un poco el flipado que hace concursos, ¿no? Pero que luego lo sientas a realizar una casa, un proyecto, y lo pasa mal porque no tiene esas bases, ¿no? Claro. Bueno. Vosotros tenéis, digamos, una visión más 360 de lo que puede ser un proyecto de principio a fin de arquitectura, ¿no? Exacto, a Vale. la antigua, un poco a la antigua, pero Sí. que tiene esa ventaja. Vale. O sea que en principio sí que están bien considerados los arquitectos Sí, españoles. las escuelas de arquitectura de España están muy bien consideradas en Europa. Vale. Entonces, envías currículums, te llaman de 4 sitios, tú vas ahí a Suiza, pasas 4 entrevistas, Ujú. ¿vale? Dejándote pues, los ahorros que tenías y tal. Vale. El idioma entiendo que no les importaba, ¿no? Porque que te pusieron alguna condición de idioma, en plan de tienes que aprender alemán a nivel C1 en un año o algo así, o... No, a ver, la carencia de idiomas se refleja en el sueldo. Tú cuando no vas con un nivel C1 de alemán, como amigos míos del cole alemán que iban a Suiza con un sueldo ya de suizo o de alemán, pues bueno, las ofertas que te hacen no son tan jugosas sin tener ese nivel de alemán como a otros españoles que van con ese nivel. Eso Claro. directamente es así. Y según vas mejorando tu alemán, digamos, puedes optar a trabajos, digamos, más... Exacto. mejor retribuidos, ¿no? Puedes exigir. A medida que vas teniendo más experiencia y soltura con el idioma, puedes exigir más. Vale. Entraste de prácticas. Entonces, a mí ya se me ocurre primera barrera. Vivir en Suiza teniendo un salario de prácticas. ¿Cómo te apañaste estos primeros años? Pues mira, yo en principio iba a ir con un Erasmus prácticas, ¿no? Vale. Me ofrecen un sueldo de 2.000 euros brutos para empezar en prácticas. Ojo, en prácticas, A 2000. mí como español me parece estupendo. Cuando se lo digo a la del Erasmus prácticas me dice que yo no necesito beca. Pero claro, Eso es una pasta. luego empiezo a vivir. Entonces, los 2.000 euros brutos ya no son netos. Netos baja a 1.800. El piso, claro, yo me iba a casar, ¿no? A los 2 o 3 meses. ¿Sí? Sí, yo me casé ese mismo año. Ostras, súper pronto, ¿no? Bueno, 27 años. Bueno, bien, pero jolín, menuda aventura. Sí, entonces, claro, cogemos ya un piso para 2, ¿no? No me meto en una habitación a vivir. Ese piso valía 1.000 francos. Le pongo el seguro médico suizo, que son 350 francos, con internet, luz, calefacción. Me quedan 400 euros para vivir. Y la compra mensual los alcanza sin problema. O sea, los 2.000 euros que yo estaba en plan de, ostras, un primer sueldo, aunque sea prácticas, muy bien. Bueno. ¿Tu mujer trabajaba? Mi mujer En ese momento, o sea, trabajaba cuando en España, pero claro, se viene a vivir a Suiza conmigo. Y en ese momento, cuando se va a vivir a Suiza contigo, no tenía trabajo en Suiza. No, cuando viene no. Vale. Ostras, madre mía, Entonces, o sea, bien, pero ojo, que el mindset que tenemos como españoles no aplica allí, ¿eh? Hay que hacer una conversión de tablas y allí yo estoy cobrando pues lo que aquí sería un contrato de prácticas pues oficial, ¿no? Más o menos. Vale. Entonces, entiendo que lujos extra tampoco te podías permitir, ¿no? Era como Lujos ninguno. era como ir allí a trabajar, Ujú. vivir con lo justo, pero te daba para vivir Sí. con los 2.000 euros estos, que en francos, ¿cuánto sería? Un poco para que la gente se haga una idea. 2.000 francos eran por entonces casi 1 a 1 la traducción. Ahora es un poco más, ¿no? Ahora Ahora el es un euro poquito más. se ha depreciado un poco. Bueno, a ver, es que ha habido varias fechas, ¿eh? Estábamos hablando de 2012, ahí el euro bajó mucho y se puso el franco a 1,20 incluso. Ahora está a 1,07, pues bueno, en ese Vale. momento estaba incluso un poco mejor. Vale. Vale, entonces empiezas a trabajar. Ya vives en Suiza. ¿Cómo era el día a día? O sea, trabajando allí. O sea, ¿cuál es tu experiencia trabajando allí? A ver, la experiencia, o sea, estuve 10 años, la experiencia ha sido maravillosa y fue maravillosa desde el primer momento. Una cosa que puedo destacar, ¿no? A nivel de ciudad, por ejemplo. Yo llego allí y claro, pues como te digo, yo llego a nivel de como un inmigrante español, ¿no?
Yo me veo las películas de un franco 14 pesetas y toda esta época, ¿no? Tengo familia incluso que había emigrado a Suiza en los años 60, 70 y empatizas. Eres un inmigrante siglo XXI, inmigrante ya moderno, con tu portátil, ¿no? Ya no vas con tus chorizos y tu gallina, pero empatizas con muchas de las cosas que allí ocurren, ¿no? Eso sí, con muchas diferencias. Yo, cuando llego allí, me registro en la ciudad, porque allí, claro, todo está muy, muy normalizado, muy adaptado. Las burocracias son muy claras, son muchas, pero son muy claras. Sí, tú no vas de ilegal, o sea, básicamente. O sea, creo que quiero decir es que o sea, la empresa, está todo pautado y ahí... Absolutamente. Vale. Entonces, lo primero que haces es te registras y a los meses pues te llegan ya todos tus documentos, tus papeles y tu invitación a la jornada de nuevos inmigrantes en Suiza, ¿no? Y allí nos convocan a todos los que nos hemos registrado ahí ese año a una reunión, nos dan un fajo de información de cómo funciona la ciudad, un pequeño dossier con descuentos para ir al teatro, para ir al cine, para ir de compras a no sé dónde, ¿no? Y pues en el año que estuve yo, nos hacen un pequeño aperitivo en un barquito por el Rin. Igual que en España, ¿eh? Claro, nosotros estábamos ahí varios españoles, ¿no? Tomando ahí pues esos quesitos con la información de la ciudad. Es que realmente te tienes que estudiar muchas normas de cómo funcionan allí las cosas. Comiendo ahí pues unos quesitos, no era ninguna locura el aperitivo, pero es un aperitivo en un barquito por el Rin. Comentando nosotros, ¿no? Diciendo, ¿te imaginas que nosotros le hiciéramos esto a la gente de Norte de África y de Sudamérica que viene a Valencia, ¿no? Que les diéramos un paseíto ahí por la Malvarrosa en un barco, ¿no? Tú lo dices y se te parten de risa. Claro. Y aquí yo soy ese inmigrante que estoy aquí flipando con cómo me están tratando ya de entrada, ¿no? Claro. Cómo nos están integrando en el sistema desde el primer momento. Uh-huh. Y igual que esto, pues en el trabajo lo mismo. Yo el primer día de trabajo, como estudiante, o sea, como arquitecto en prácticas que llego a la oficina, tengo un ramo de flores, que era lo que hacía normalmente, una tarjeta con todas las firmas de la gente de la oficina. Yo empiezo en Rolf Stalder Architecture, ¿no? Un estudio de arquitectura, que éramos en ese momento unos 27 entre arquitectos, administrativos, delineantes, y una taza de regalo con unos bombones. Entonces, primer contacto con la administración, maravilloso. Primer día de trabajo en el sitio de prácticas, pues con lágrimas casi de emoción por el recibimiento, ¿no? Jolín. Y es que... O sea, te sentiste apreciado desde el primer momento, ¿no? Sí, o sea, todo muy bien organizado. Ya tenía en el calendario 5 reuniones programadas, la persona que me hacía un poco la guía del estudio, la persona que me iba a hablar de los estándares de la oficina. Todo estaba muy pautado, muy organizado y desde el primer momento, además, de manera como muy relax, pero muy bien, muy bien. Y eso ya te va introduciendo una imagen mental de lo que va a ser después el funcionamiento de la empresa. Claro. Tus expectativas ya son muy elevadas porque no es lo que pasa aquí, por ejemplo, cuando... ¿La gente fue cercana contigo? O sea, es decir, ¿esto se traducía luego en tus relaciones personales? A ver, la forma de ser de los suizos y alemanes, había muchos alemanes en esta empresa, había también una chica española, ¿no? Laura, con la que me ayudó muchísimo, y en parte fue culpable de que también empezara en este sitio, ¿no? Y no en otros. La forma de ser de la gente de Centro Europa no es la forma de ser nuestra. Entonces ellos fueron muy agradables y muy cariñosos dentro de la forma educada de ser de los centroeuropeos. No es la forma hiperabierta de España, de gracejo, de chistes, de coñas. Allí la gente es de otra manera. Pero desde luego fueron muy amables porque sobre todo los suizos son muy, muy cívicos, ¿no? Y en ese civismo que ellos entienden está la amabilidad con las personas. Nos fuimos a comer el primer día porque yo entraba en la empresa
O sea, siendo yo ahí Se fue toda la empresa a comer contigo. Sí, siendo yo ahí el último mindungui que entra, ¿no? Un practicante es lo que se llama ahí. Pues todo lo mueven para que tú te sientas a gusto. Y todo el mundo fue muy amable conmigo, pues dentro de la forma de ser que tienen ellos, ¿no? Ya. Jolín, me llama muchísimo la atención. Es como un... A ver, salvando las distancias, pues como un pequeño pueblecito, ¿no? Que todo el mundo es súper cercano y como que se alegran de que llegues ahí porque, ¿sabes? Porque es como una novedad, pero realmente es como su forma también de hacer las cosas, ¿no? A ver, esto también es un poco el espíritu que tenía esta empresa, ¿no? No te digo que todas las empresas se comporten exactamente igual, pero esta empresa estábamos a las afueras de Basilea, ¿no? En Mungenstein. Además, no solo estábamos en un pueblo a las afueras, sino que en el momento que yo entré a la empresa, estábamos en un caminito que te salías del pueblo, te salías a un trozo de bosque y estábamos una cuadra y nosotros. Entonces, era como el sueño suizo, ¿no? Me voy a Suiza, pues yo vivo en la ciudad, pero trabajo en la montaña, rodeado de árboles y de caballos. Y era todo muy idílico. Me lo estoy imaginando de madera, tío. Sí, la casa era con estructura de madera exterior y todo muy tradicional. Y toda la gente que venía a verme, ¿no? De amigos o familia, me los llevaba a ver el estudio, porque era en plan de, mira, trabajo con Heidi, pero vivo en la ciudad. Claro. Jolín, qué guay. ¿Y hiciste amigos en Suiza o qué? Sí, hombre, muchísimos. Sí, o sea, llegaste a, digamos, a realizar amistades y suizos, quiero decir. Sí. A ver, como te comento, ¿no? Las personas de Centro Europa, y meto aquí a alemanes también, no son extrovertidos por naturaleza, ¿no? Y las ocasiones sociales tampoco son tan comunes como aquí. Aquí igual no se monta la comida de bienvenida para el que viene de prácticas, pero esa tarde o la que viene o a la otra, pues los de la empresa se van de cervezas, o hay una comida, tienes mucha vida social, ¿no? Allí esas ocasiones son mucho menores. Pero a la vez, cuando hay una ocasión así, la gente es muy cercana, ¿no? No vas 10 personas, vas 1 o 2. Uh-huh. Y entonces eso permite mucha más calidez y cercanía. Y si haces esto con un suizo o un alemán 3 o 4 veces, se crea un vínculo mucho mayor que hacerlo aquí. Claro, lo conoces mejor, ¿no? Porque puedes hablar más con esa persona que si hay 10 personas. Conoces mejor y esa persona te empieza a dar cabida en su círculo personal, que igual son 5 amigos, ¿sabes? La diferencia entre amigos y colegas ahí es mucho mayor. Aquí llamamos amigo con mucha facilidad, ¿no? Uh-huh. Aquí de repente, ¿cuántos amigos tienes? Pues yo tengo 20 amigos. Vale, ¿y a cuántos les vas a contar una intimidad realmente personal? Vale, bueno, eso igual a 3. Pues ellos ya directamente, sus amigos son estos 3. Y el resto pues son colegas, ¿no? Y luego, pues, o sea, sí, yo por ejemplo, gente de la empresa sigo teniendo relación de suizos que me han llevado a su casa a cenar y mi mujer igual. Al final haces amistades muy duraderas y las relaciones que tienes son intensas, en grupos más pequeños. Pero, por ejemplo, una cosa muy, muy curiosa de allí, ¿no? Aquí tú dices hoy, oye, ¿os apetece tomar una cerveza esta tarde? Y igual se apuntan 3 y te vas a tomar una cerveza, ¿no? Allí tienes que decir espontáneo, ¿no? Uh-huh. Oye, de manera espontánea, me apetece tomarme una cerveza esta tarde, ¿quién se viene? Si no dices espontáneo, eso se planifica con 2 o 3 semanas, con un amigo, ¿eh? Yo, este colega, un amigo que es artista, ¿no? Que trabajaba también en Stalder, le decía, oye, quedamos a tomar una cerveza. Me decía, vale, miro agenda. En un mes, ¿cómo te va? Yo decía, tío, en un mes. Se me va a olvidar en un mes. Ya, es que no puedo otra cosa. Si decías esta semana, si no decías espontáneo, la gente pensaba, ha quedado con alguien y me está invitando a mí, ¿no? Me está invitando de últimas o no. No lo entendía muy bien, ¿no? Era todo como inseguridad. Y decías, espontáneo, ¿no? De manera espontánea se me ha ocurrido. Sí, que se me ha ocurrido ahora. Ah, vale. O sea, que lo has pensado así, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues... Vale, españoles. Vale, claro. Entonces son cosas que tienes que ir, ¿no? Son matices
que tienes que explicarlos, porque hacer las cosas a las bravas allí no se hace. No se hace. O por ejemplo, pues en la oficina también me pasaba una entrega, ¿no? Son las 9 de la mañana, la entrega es a las 4 de la tarde, una presentación con un cliente. Y yo ya lo tengo más o menos todo preparado y una primera hoja, digo, vamos a meter aquí un poquito como de poesía, ¿no? Quiero poner, pues era una casa que tenía estructura de madera tradicional y hormigón. Vale, pues vamos a hablar de lo antiguo y lo moderno. Pero claro, mi alemán no era demasiado avanzado, entonces le pongo a una compañera un par de frases, le digo, oye, mira, quiero hablar de la madera, ¿no? La relación de la madera con lo tradicional y el hormigón con lo moderno. Pues esas dos frases, darle un toque así un poquito más poético. Pues esta compañera estuvo todo el día pasándolo fatal y a las 3 llega y me dice, mira, lo siento, es que yo así de manera espontánea no he podido improvisar nada. Yo, si me lo dices con un par de días, bien, pero... Y es algo que aquí en España, el minuto antes de que lleguen los clientes, sí. te la apuntas en la libreta y dices, ¿te parece si les comentamos un poco esto de mezclar tradición con modernidad? Vale, ya está. Esa improvisación es muy nuestra, ¿no? Y también nos la valoran mucho, pero no se la pidas a ellos, porque ellos no trabajan así. Sí, es algo cultural. Es algo cultural. Uh-huh. Jolín, que la verdad es que me llama muchísimo la atención, todas estas cosas. O sea, de que parecen ingenieros ya, pero por naturaleza. Bueno, es que esto es desde el colegio así, ¿eh? Mis hijos que van a cole alemán, ya veo cómo les van moldeando un poco en esta dirección. Claro, lo llevan ya interiorizado, ¿eh? Claro, todos los procesos son así. Dentro de nada le dirás a tus hijos, oye, vamos al parque y te dirán... Espontáneo. Espontáneo, porque si no, no me cuadra. Vale. Entonces, en el trabajo, ¿llegaste a avanzar en el despacho de arquitectura? O sea, ¿qué puestos pasaste? A ver, una de las barreras típicas allí de alguien que entra como prácticas es quitarte ese San Benito, ¿no? Eres el de prácticas y por mucho que con el tiempo te conviertas en el arquitecto, al haber entrado de prácticas cuesta un poco cambiar ese rol y que te empiecen a dar puestos de responsabilidad. Yo eso lo conseguí cambiando de empresa. Vale. Yo llegué en el momento en el que ya me marqué una serie de hitos a lograr, ¿no? Pues me tengo que terminar el portfolio, tengo que tener la titulación del B2, no porque me la pidan, sino por seguridad propia, ¿no? Cuando tenga esta serie de hitos ya preparados, pues me pongo a buscar trabajo. Y esto fue cuando ya pasaron casi 5 años en esta empresa. Pero ya tenía cierta seguridad, ya había hablado con gente que con menos experiencia en Suiza se metía en aventuras bastante más osadas y dije, bueno, pues vamos a probar porque yo necesito ampliar, ¿no? Además, yo estaba como arquitecto de proyectos, ¿no? En Burfs Architect, y eso te limita en cuanto a que no ves las fases de obra, ¿no? Ahí, por esta especialización que te comentaba, los Ausführung Architect son los arquitectos de ejecución, son los que se encargan de llevar a la realidad todos los planos. Uh-huh. Entonces, había muchos proyectos que yo realizaba, ¿no? Yo pues destacaba por el 3D, por las visualizaciones, por todo el manejo que hacía con los clientes a nivel gráfico, se me daba muy bien y eso me lo valoraba, pero yo, por mucho que a la empresa eso le gustara, yo quería crecer como arquitecto y cuando hacía fachadas con diseños que no se ejecutaban como yo los había diseñado, quería entender por qué. Y ahí se cortaba un poco la línea y yo me quedaba sin esta información. Entonces yo dije, no, mira, yo para avanzar y mejorar como arquitecto necesito descubrir toda esta otra fase que en esta empresa no estoy descubriendo. Uh-huh. Me fui... en principio yo quería ir un poco más al centro de la ciudad y al final acabé yéndome a un pueblo a 25 minutos de Basilea. Pero seguías teniendo tu casa en Basel. Sí, yo seguía en Basel y simplemente pues cogía el tren. Vale. Y entonces me fui a una constructora en Olten, que esta constructora, pues claro, tu rol cuando entras ya es arquitecto con responsabilidades. Uh-huh. Empezaron a ver mi perfil, cómo podía encajar, y en este sitio pues era en plan de... iban viniendo distintos project managers de distintos proyectos, ahí había mucha independencia, ¿no? Había un departamento de delineación, pero
Pero bueno, yo estaba ahí simplemente como arquitecto y iban viniendo proyectos desde distintos ámbitos y tú decías sí o no, tengo tiempo o no tengo tiempo. Ujú. Claro, yo acostumbrado a los tiempos de este estudio que eran mucho más relajados, llegué a este sitio con mucha caña. Al principio decía a todo que sí, ¿no? Joder, sí, sí, yo a todo que sí. Y ahí pues empecé a tener muchísimo trabajo. A un montón de project manager querían trabajar conmigo porque yo les daba respuesta muy rápido. Esta capacidad de improvisación pues estaba muy bien valorada. El hecho de que yo no estuviera tan limitado a ciertos marcos mentales, ¿no? O a ciertas formas de trabajo pues más encasilladas, que por un lado es verdad que te dan seguridad y tranquilidad, ¿no? Sabes que el proceso es así y si sigues estos pasos no te vas a equivocar, pero el hecho de poder moverte de una manera más fresca en estos procesos, pues en la obra, que también pasan muchas cosas, se valora un montón. Y yo en esta empresa pues empecé a crecer muchísimo por la cantidad de trabajo que tenía que hacer, la variedad de trabajos en los que de repente me sumergía y porque me valoraban mucho esta capacidad de improvisación, de trabajo, de combinar la parte técnica que iba aprendiendo con muchas ganas Ujú. y la parte de diseño, que eso ya lo llevaba bastante más machacado y era lo que yo destacaba, ¿no? Te hiciste tu hueco en esta Sí, nueva empresa. exacto. Y aquí ya no eras el español de práctica, sino que aquí ya te contrataron como un arquitecto que lleva X años trabajando en Suiza y todo como una persona habitual, ¿no? Exacto, a ver, allí es que la meritocracia es el sistema en el que se valora, ¿no? Por lo menos en las empresas donde he podido trabajar yo. Y tú vas demostrando, ellos no te ponen techo. Ellos te van lanzando trabajos y si tú los vas sacando, pues tú dirás a dónde quieres llegar, ¿no? Ujú. Ellos no te van a poner el límite, lo vas a poner tú. Y eso a mí de repente me encantó porque en el otro sitio sí que veía ese techo y en este no. Así que, pues nada, iba pensando mis ambiciones y trabajando en función de estas. Claro, tío. Y, o sea, quiero decir, cuando tú llegas allí y está todo tan, o sea, todo tan cercano, la gente es muy amable contigo, luego has prosperado a nivel social, económico. Entiendo que también era económico, ¿no? Que cuando hiciste ese Sí, cambio, sí, ¿sabes? Tú... desde luego. entonces ya estaba todo bien. ¿Qué es lo que te motivó a venirte a España? Vale. Yo primero me aparece una oferta de un estudio de arquitectura, ¿no? Yo siempre seguía con la idea de volver a Basel, al centro, ¿no? Yo quería vivir en el centro de la ciudad. Vale. Y esto de estar yendo con el tren, pues bueno, tenía sus inconvenientes. Entonces aparece una oferta en un estudio de arquitectura top internacional, pruebo a ver y me cogen. Entonces hablo con el jefe de la constructora y le digo, mira, es que este estudio, además era un estudio que ellos conocían y que habíamos trabajado para ellos, este estudio me han hecho una oferta que veo súper interesante y siempre pienso que pueden ser mis 2 últimos años en Suiza. Esto era un marco mental que te creas como inmigrante, ¿no? Siempre piensas, no, yo en 2 años me vuelvo. Y da igual que lleves 3, que 5, que 10 y seguramente... Cuando sí, inicias una nueva etapa, dices 2 años y ya está. claro, no, en 2 años seguramente. Vale. Y esto lo vas arrastrando. Ujú. Pero no tenía ningún plan de irme realmente, ¿no? Pero era en plan de, si fueran mis últimos 2 años, pues este sitio a nivel de diseño, famoso internacionalmente, me apetece un montón. Son alumnos del SO de Meurón, que son unos que han ganado el Pritzker de arquitectura. Me gustaría mucho trabajar con ellos, ¿no? Y claro, el jefe de la constructora que me escucha es un tío muy listo. Entonces me dice, vale, pues nada, oye, que te vaya bien, suerte. Al día siguiente me llama para comer y me dice, oye, me dices que no te vas por pasta, ¿no? Y yo, no, es el proyecto lo que me gusta, ¿no? Dice, vale, pues ¿qué te parece si te planteo un proyecto en el cual montamos aquí en la constructora un estudio de arquitectura, un departamento de arquitectura, lo lideras tú junto con una compañera suiza con la que yo estaba trabajando en los proyectos más finos, más elegantes a nivel de arquitectura, ¿no? Y en un par de años, cuando tú lo veas, pues te vas a España y trabajas
desde allí con nosotros, también en los proyectos que sea. Entonces ya me lo plantea de esta manera, que digo, jo, es que me está ofreciendo proyectos más interesantes, puesto de mayor responsabilidad y además poder volver en un par de años a España y seguir trabajando con ellos. Además me estuvo preguntando si me gustaría montármelo un poco por mi cuenta. Yo, pues, lo mismo, ¿no? Sí, en un par de años, igual sí, pero sin pensarlo de verdad, ¿no? Sino más bien como un pensamiento permanente. Sí, tienes... no veo por qué no. Claro, tú cuando te vas de España empiezas a idealizar lo que no tienes y entonces solo te acuerdas de lo bueno de España. De lo malo no te acuerdas. Y ese deseo, ese sueño español, pues siempre lo tienes presente, ¿no? El día que llevas ya 30 días con lluvia, pues dices, es que esto en Valencia no pasa, claro. Estos 30 días de lluvia en Valencia, como mucho 2. O las comidas, ¿no? Te vas acordando de lo que destaca de España, lo que más te gusta, la familia, los amigos, la comida. Se te va olvidando lo malo. Y por eso, pues, es que en esta empresa yo siempre fui muy, muy sincero. Es algo que me funcionó, ¿no? La honestidad. Y como me funcionó también, pues lo estuve manteniendo siempre y al final me propició esto, ¿no? Y luego en 2020, cuando llegamos a la pandemia, quiero decir, pues nosotros tenemos un segundo hijo y tenemos aquí a los abuelos. En principio era en 2020 cuando se cumplían estos 2 años, ¿no? Yo lo teníamos presente, pero de manera relajada, ¿no? En plan de, 2020, pero igual es 2021, igual es 2022. Y cuando ya pasa lo de la pandemia... Tú la pandemia la pasaste en Suiza. Los primeros meses. Vale. Yo estaba allí, entonces cuando es allí le llaman el lockout, cuando es el confinamiento, estamos en Suiza, allí además se lo toman de una manera muy relajada, esos primeros meses, y nosotros parecemos locos porque como estamos con el chip español, salimos con mascarilla, vamos a comprar con guantes, con mascarilla, con gafas. Porque aquí en España se hacía eso ya. Nosotros hacíamos todo al estilo español. Vale. Y éramos unos extraterrestres allí porque éramos los únicos que llevábamos mascarilla en el supermercado. Los únicos. Increíble, ¿eh? Pero bueno, pues eso, tenemos el segundo hijo, nos preocupamos mucho por nuestros padres porque pues mi padre ya tenía 80 años o 70 y muchos en aquel momento, lo pasé mi mujer también. Y esa inquietud que nos hace el estar lejos, el no saber si de repente lo meten a un hospital, a cualquiera de ellos, no podemos viajar. Bueno, nos generó mucha inquietud y decidimos que sí, que nos íbamos a volver. Y esto fue prácticamente pues en la pandemia. Entonces, ¿tus hijos son suizos? Mis hijos son suizos de nacimiento. ¿Pero tienen la nacionalidad? Es que para tener la nacionalidad suiza no es tan fácil, no es solo con nacer allí. Vale. Tienes, si has nacido allí, pues a los 18 años, si eres residente, lo puedes solicitar y hay unos trámites que hay que hacer y hay que demostrar conocimientos de idioma y tal. Y si no has nacido allí, tienes que estar al menos 10 años en el mismo lugar y a partir de ahí entras en el proceso para aprobar el examen de conocimientos y de adaptación suiza. ¿Y tú, a ti qué te gustaría? ¿Para ellos? Sí. Hombre, que tengan la doble nacionalidad. Que tengan la doble, ¿no? Hispano-suizos, me parece... Como la marca de coches. Claro. Me encantaría haberlo tenido yo y me tendría que haber esperado un poco para tenerla. ¿Tú hubieras podido optar a ella? Claro, a mí me quedaban 2 años. Bueno, año y algo me quedaba. Si Claro. me hubiera esperado. ¿Qué ventajas tienes, por tener la nacionalidad suiza? Por tener la nacionalidad suiza, bueno, a ver, amplías un poquito más, aunque el pasaporte español es de los que más países te permite acceder sin visado, pero bueno, lo completas con el suizo, 2 o 3 países que estén ahí entre medias. Y luego, pues por aquí hay mucha gente, por ejemplo, que hace trabajos para empresas suizas o que funciona como embajador o responsable o agregado en el extranjero. Bueno, digamos que puedes tener conexión con Suiza a nivel oficial. Pues bueno, ciertas ventajas. Y luego siempre puedes volver al país cuando tú quieras y de la manera que tú quieras. Claro. Ahora mismo los europeos no tenemos problema, pero ¿quién te dice en el futuro? ¿Quién sabe? ¿no? ¿Quién sabe? Claro.
Sí, o sea, ¿y a ti te hubiera gustado personalmente también ser parte de Suiza? O sea, tener esa nacionalidad. Decir, oye, simplemente por serlo, ¿eh? Aunque no sea por las ventajas. A ver, yo he estado allí, pues eso, casi 10 años y llevo trabajando con Suiza unos 15. Yo me siento una parte suizo. Entonces, a mí haber tenido pasaporte suizo, pues sí, me hubiera gustado mucho. Muy bien. Sin renunciar a nada de mi parte española, ¿eh? No, claro, claro. Pero, sí, claro. Sí. En vez de, digamos, de tener 2 piscinas, es como tener una piscina más grande. Ya está. Claro, sí, no le veo ningún inconveniente. A ver, Sí. si te lo sacas antes de los 40 años, tienes que hacer la mili. Ujú. Entonces ahí sí que es un poco más inconveniente. O sea, si mis hijos a los 18 años se van a vivir a Zurich y se sacan la nacionalidad, tendrán que hacer el militar, el servicio Sí. militar o, en su caso, el servicio social. ¿Chicos y chicas? ¿O ¿Es obligatorio? Chicos. Solo los chicos. ¿Y las chicas? Las chicas no. No tienen que hacer nada. No. Ni servicio civil, ni nada de esto. ¿No? Ah, mira. Bien, bien. ¿Diferencias? No, sí, siempre las hay. Vale, entonces ya... Vale, yo creo que hemos tocado mucho lo que es la parte social y laboral. Háblame de Suiza como país, o sea, que... Quiero decir, a nivel de gastronomía, cultura, costumbres suizas, pero más a nivel cultural, ¿eh? O sea, me interesa, quiero que me hables de Suiza y qué cosas te llamaron la atención. Vale, a ver. A nivel cultural, Suiza es muy, muy especial. Porque es un país, a nosotros además como españoles y con el funcionamiento de España, me gusta como ejemplo siempre, porque son cosas que aquí ni nos imaginamos que puedan funcionar y allí es la manera que tienen, ¿no? Suiza es un país que tiene una parte germanoparlante, una parte italianoparlante, una parte francoparlante y un cantón con todavía un idioma que hablan 40.000 personas, que es el retroromanche, ¿no? Bueno. Esta forma de convivir y de trabajar, ¿no? Como casi 3 nacionalidades, coexiste sin problemas, sin grandes tensiones y de una manera bastante natural. Todos son suizos, todos quieren seguir siendo suizos y todos se sienten igual de suizos, cada uno con sus detalles y sus peculiaridades, ¿no? El idioma también tiene mucho que ver con la forma de pensar. Los suizos de la parte germana son más germanos que los franceses y los italianos, que piensan más como el sur de Europa, ¿no? Esto va de la mano con el lenguaje y eso lo notas cuando viajas también por Suiza. La parte italiana y francesa es más parecida a nosotros que la parte germana. Pero bueno, es así. Los idiomas funcionan de manera que en el cole todo el mundo estudia 2 idiomas oficiales, ¿no? De Suiza. Uh-huh. El tuyo, el de tus cantones, y luego pues otro de otros cantones oficiales. ¿Y el inglés? ¿O el inglés no? Y el inglés, sí, normalmente también. Vale. Pero, por ejemplo, no tienen un periódico en un idioma para todos. No tienen El País o El Mundo, que lo leen todos y luego tienen el suyo. Ahí la parte germana tiene su periódico, la parte francesa el suyo. Televisión española, ¿no? Allí son 3 televisiones españolas, cada una en un idioma. La SRF, eso es en Deutsch. Y luego tiene la francesa, que es en francés, y la italiana, que es en italiano. Y en el Congreso tienen traducción simultánea. Uh-huh. Uno habla en francés, otro habla en italiano, y les van traduciendo, porque tú no estás obligado a conocer los 3 idiomas. Tienes que conocer 2, y si eres político, está más que justificado, ¿no?, que sea así. Pero no te obligan a saber los 3. ¿A ti qué cantón te gusta más? A ver, yo he vivido siempre en los cantones de la parte germana y son los que más me han marcado, pero estoy enamorado de toda la parte de Lausanne. Descubrí bastante tarde, también porque económicamente no pude viajar por Suiza hasta que tuve una posición un poco más favorable, ¿no? Pero cuando descubrí la parte de Lausanne, que prácticamente es un lago que bajas, vas bajando hasta los Alpes, está muy cerquita ya de Ginebra, ahí tienes lago, tienes Alpes, esto también pasa en Lucerna, ¿no? Pero esa zona es muy soleada, la forma de ser de la gente es eso, ya te digo, muy abierta, una zona que me apasiona. Pero la zona de Lucerna y los 5 cantones que también estás ahí en montaña, Alpes, lago,
es preciosa. Yo estoy enamorado de Suiza de casi todas las partes, ¿eh? Uh-huh. Sí, Pero- cuando ves imágenes es increíble. O sea, es muy, muy bonito. Sí, sí, me gusta muchísimo. Ahora, las últimas veces nos hemos ido por allí, porque ya te digo que me encanta estar tan cerca del lago y de Alpes, ¿no? Y se come muy bien. Uh-huh. Pero yo donde trabajo siempre la parte alemana, ¿no? Yo me muevo por Zurich, Olten, Basilea, Winterthur, y ahí es la parte económicamente más potente. Uh-huh. Y ahora cuando te mueves, que Lucerna es francés, es el cantón francés, ¿no? No. ¿Es el italiano? Cantón Lucerna, es cantón germano. Ah, ¿es germano? Sí. Ah, vale. ¿Y Lausanne? Lausanne es francés. Lausanne es francés. Ujú. Entonces tú cuando te mueves por Suiza, puedes seguir hablando alemán estilo suizo, pero te entienden perfectamente, ¿no? O sea, tú... A ver, en la parte francesa es muy común que la gente hable alemán, pero no es absoluto. O sea, muchas veces pues hablamos en francés. Tú vas a muchos sitios y hablas en francés y ya está. Pero sí que mucha gente habla los dos idiomas y es muy cómodo. Vale. ¿Hablas francés también? Un poco. Un A poco. nivel restaurante y supermercados. Ah, vale. A nivel laboral ya no tanto. Vale. Mira, una cosa muy... Ahora que estamos hablando de esto, ¿no? Una cosa muy interesante de Suiza es que parece como si el país, seguramente sea así, lo hayan diseñado. ¿Y a qué me refiero con esto? No solo tienes la separación de los idiomas, sino que la industria y la actividad económica de cada ciudad está especializada. Uh-huh. Tú tienes en Zurich toda la parte de los bancos a nivel internacional, a nivel nacional. Parte financiera. Tienes también la universidad más potente, ¿no? La ETH de Zurich, es la universidad más fuerte de Suiza, y parte financiera. Y seguros, ¿no? Aunque seguros también hay un poco en Winterthur. En Basilea están las farmacéuticas y toda la industria química. Es muy potente y están todas allí. Pero si te vas hacia la zona de Lausanne, pues allí de repente tienes la zona de los relojes. Están ahí toda la zona de relojes está muy especializada. Uh-huh. No sé, tienen a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, y luego Berna es la ciudad administrativa. Uh-huh. Ahí es donde está el gobierno, donde están todos los diputados y está como muy repartido, ¿no? Intentan que cada cantón tenga su negocio específico. Luego, desde luego, todos tienen una estructura económica potente, ¿no? Pero como que las áreas las han ido repartiendo de una manera equilibrada, ¿no? Las montañas tienen luego todo el turismo a nivel de nieve. Me parece muy, muy interesante esto, porque es como si aquí dijéramos, vale, a ver, ¿qué le ha tocado a Madrid, ¿no? ¿Qué le ha tocado al País Vasco? ¿Qué le ha tocado a tal? Ostras, Madrid ya eres capital. Pues no te lo quedes todo, ¿no? Si te quedas el gobierno, pues vamos a sacar a la parte financiera, nos la vamos a llevar, por decir, a Sevilla. Y entonces todas las Repsol, Telefónica y tal, las sacamos porque, claro, es que ya Claro. con el gobierno, la corona y tal, pues Madrid ya tiene mucho. Y además, si tiene la parte turística, pues nos la llevamos a Mallorca, ¿no? Y ahí va a estar incluso el Ministerio de Turismo, porque tal, no lo sé. Es como si esto lo hubieran planteado de una manera en la que se reparte un poco mejor la riqueza. ¿Tú crees, o sea, y ahora ya podemos plantear un pequeño debate sobre esto, ¿tú crees que es porque ha sido planificado o porque digamos que cada cantón tiene libertad impositiva, fiscal, política y son decisiones que se van tomando desde el propio cantón? A ver, pues aquí yo no tengo un conocimiento tan extenso para saber si realmente ha sido planificado, ¿no? Sí que es verdad que la concentración de empresas funciona muy bien allí y que las empresas tienen mucha libertad. También te digo que también existen un par de... No son paraísos fiscales, ¿no? Pero incluso dentro de la misma Suiza está la ciudad de Zug, en su cantón, Uh-huh. que es como un pequeño paraíso fiscal porque tiene unas imposiciones muy, muy, muy bajas y entonces tiene una tasa de empresas por metro cuadrado casi Uh-huh. brutal, ¿no? Que supera a todos los demás. Muchas empresas tienen su sede social allí por mucho que operan en otro sitio. Uh-huh.
El motivo por el cual ha pasado esto, pues no tengo yo el conocimiento para explicarlo. A mí me gusta mucho la política económica. Ujú. Hablando con amigos, pues siempre sale lo típico de la España vacía, tal, no sé qué. Y te hablan de Teruel y te dicen, ¿qué hay en Teruel? Y yo muchas veces digo, ¿y qué hay en Suiza? ¿Sabes? En plan, porque lo planteas como si Teruel, por ser un sitio montañoso que está alejado de todo, del mar, de tal, que no tenga interés económico. Y cuando pienso en Suiza, pienso, joder, es un país que está en medio de la montaña, que es, digamos, no bien, logísticamente no tiene ningún sentido, ¿sabes? O sea, digamos que... Bueno, yo ahí discrepo, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees que tiene interés económico a nivel logístico, que tiene infraestructura? La bandera Ahora, de Suiza, la bandera de Suiza es una X, Ujú, y esto es por el origen del país. El origen del país es un cruce de caminos. ujú. Y los caminos, quieras que no, están uniendo Francia, Austria, Alemania, el norte de Italia. Hay un pequeño país que se llama Liechtenstein. Ujú. O sea, eh, es un cruce de carreteras que te está uniendo los países más importantes. O sea, todo el norte de Italia, la mayor industria italiana que quiere conectarse con el resto de Europa, pasa por Suiza. Ujú. Y lo mismo pasa con toda la parte rica de Alemania, ¿no? De la zona de Baviera, que se quiere conectar con, bueno, con Francia tiene acceso por otros sitios, ¿no? Pero digamos que es un nexo muy importante. Y eso Suiza lo ha sabido aprovechar muy bien. De ahí parte la primera actividad, ¿no? La de banco, porque es un depósito que desde la historia, o sea, a nivel histórico, Ujú. los viajantes podían hacer ahí depósitos y aventurarse luego en los caminos que fuera y recuperar luego su inversión. Entonces, es un lugar seguro que funciona muy bien de nexo entre varios países. Entre países potentes Exacto. económicamente. Nunca me lo había planteado de esa manera. Porque, claro, como tienes que subir los Alpes para llegar a Suiza. Cruzarlos. Tienes que cruzarlos. Ujú. Tienes que cruzarlos. Entonces, claro, tú piensas, logísticamente tampoco tiene... Pero es que tiene empresas muy potentes que nacieron en Suiza. No que se mudaron a Sí. Suiza, sino que nacieron en Suiza. Como puede ser Danone, que es la primera empresa de alimentación a nivel mundial. Ujú. Más que cualquier empresa de Estados Unidos, y dices, ostras, es que tienes aquí un monstruo que ha nacido en Suiza, que tiene casi 200 años de historia y que ha nacido en un país súper pequeñito, ha prosperado y ya llega a competir contra empresas súper grandes de gigantes como puede ser Estados Unidos y tal, y compite. Sí, yo cuando empecé a ver un poco en bolsa, hay una forma de inversión allí que tienen ya estipulada de manera económica, ¿no? En el gobierno. Tienen como tres pilares a nivel económico, y el tercer pilar es la Dritte Säule, que es una forma de inversión en la que te quitan muchos impuestos, ¿no? No está libre totalmente, pero está muy bonificada. Y esto puedes invertir en empresas suizas, ¿no? Puedes tenerlo en un depósito o invertirlo. Claro, a mí me dijeron, solo puedes invertir en empresas suizas. Y dije, vaya, pues vamos a ver qué empresas hay. Cuando empecé a ver lo que había, digo, claro que sí, todo, Sí, todo sí. mi dinero allí dentro. Porque es verdad. Destaca muchísimo que un país tan pequeño tenga un potencial de empresas multinacionales tan grandes. ¿Y tú no crees, porque muchas de ellas son fundación suiza, o sea, Sí. es decir, se fundaron allí, ¿tú no crees que eso es porque les dejan hacer? O sea, como que les dejan competir, por así decirlo. O sea, que cuando llegas a X nivel les dicen, sigue, o sea, compite contra, digamos, los otros gigantes que pueda haber en el mundo y... A ver, desde luego la sociedad suiza y el sistema político en sí mismo, como está planteado allí, es conservador, ¿no? Es algo pensado para que los cambios que se realicen sean lentos pero seguros. Sin embargo, a nivel de empresa es sorprendente porque son muy innovadores. Enseguida que hay algún tipo de mejora en la que se haya comprobado que hay un beneficio, la aplican. están dispuestos económicamente a invertir en esa mejora porque ya saben el beneficio. Y destaca mucho que por un lado sean a nivel político tan poco dados a experimentar, ¿no?
con propuestas o soluciones, que las hay, se plantean referéndums muy locos allí, salen que no, casi siempre. Sí, la renta básica, ¿no? Se propuso en Suiza y salió que no, ¿no? La renta básica universal. Renta básica, pero es que también han salido algunos que proponían, por ejemplo, que la diferencia dentro de una empresa de sueldos no sea más de 12 veces, ¿no? Que el propietario o el inversor que tiene el mayor sueldo o ganancia solo pueda cobrar 12 veces el que menos. El que menos. Salió que no. Salió aumentar las vacaciones y reducir la jornada laboral. Salió que no. O sea, es una sociedad conservadora. Pero a nivel empresarial no. A nivel empresarial tú ves las listas de países innovadores y siempre está arriba. Y eso es algo que a mí además me encanta porque seguir trabajando con ellos nos exige a nosotros como arquitectos estar renovándonos constantemente. Yo llevo trabajando 10 años ya con BIM y esto aquí en España es una ventaja competitiva muy grande para cuando se implante el BIM. Porque todavía hay mucha gente ya se va escuchando Sí. que ya muchas empresas empiezan a trabajar con ello, pero que sí, te entiendo perfectamente. Y nosotros allí pues ya estamos con lo siguiente, ¿no? Ya me están pidiendo y me valoran mucho cuando traigo cualquier innovación con IA a nivel de imágenes o cualquier tipo de ventaja. ¿Qué empresas son las que más te llaman la atención de allí de Suiza? ¿En qué sentido? Que te has dicho, ostras, ¿esta es Suiza? O que digas, ¿cómo puede esta empresa ser suiza y ser tan potente? O lo que sea, algo que te ha llamado la atención. Bueno, las farmacéuticas. Yo es que viviendo allí, viviendo en Basilea, con las farmacéuticas me quedaba a cuadros porque no conocía, ¿no? Seguramente era eso, desconocimiento, el músculo, la importancia que tienen a nivel internacional, la cantidad de negocio que mueven. Allí en Basilea hay 2 campus, ¿no? Está el de Roche y el de Novartis. El margen es súper alto, yo creo que en farmacéutica, en industria farmacéutica. Es que cualquier cambio que hacen de un medicamento en el cual rebajen coste, son millonarios los ingresos, millonarios. O cualquier innovación. Esta gente además, yo pensaba que ellos tenían unos laboratorios gigantescos y lo que tienen son sobre todo comerciales muy, muy bien preparados a nivel internacional. O sea, allí yo es que conocía a españoles que eran comerciales e informáticos, era lo que más había. Pensaba que iba a conocer a muchos científicos y no fue así. Allí, en las sedes centrales, tienen mucha industria y mucho comercial y había pues 35.000 personas en el campus de Novartis, o sea, de Roche, y otros tantos en el de Novartis. Entonces, imagínate, 70.000 personas trabajando directamente allí, la cantidad de empleos indirectos que generan, ¿no? Hombre. Es Claro. el corazón de esa ciudad, ¿no? Y luego ¿En yo una te he ciudad dicho, de cuántos habitantes? pues yo creo que Basilea estará lo que es la ciudad por unos 300-400.000, creo que es la segunda, tercera de Suiza, ¿no? Después de Zúrich y de Ginebra. El área metropolitana, que como está justo en la frontera con Alemania y Francia, pues en ese área puedes incluir varios pueblos de Alemania y de Francia, pues ahí llegas casi al 1.000.000, ¿no? Y con los pueblos que hay. Como área metropolitana estará cerca del 1.000.000. Jolín, sí, que menuda área metropolitana, ¿eh? De 300.000 la ciudad a 1.000.000 el esto. Sí, es que tiene muchas ciudades. Aún así es casi un 10% de la población de toda el área metropolitana de Basilea trabajando en 2 empresas. O sea que Claro. casi todo el mundo conocería 2 o 3 personas que trabajan en industria farmacéutica. Todo el mundo, sí. Claro. Además, es que he nombrado estas 2, pero ahí tienes Syngenta, tienes Johnson & Johnson, tienes BAF. Syngenta es de Suiza, no lo sabía. Sí, sí. Pensaba que era alemana. Yo las conozco también porque como arquitecto, Johnson & Johnson también es suiza. por lo menos tiene sede allí. Pensaba que era alemana también. Puede serlo, ¿eh? Pero la sede en Basilea también la tiene. Yo como arquitecto, eso lo he disfrutado mucho porque las farmacéuticas, no sé por qué, si es una manera de mostrar músculo, pero contratan a los mejores arquitectos del mundo para hacer sus edificios. Entonces, el campus de Novartis le gusta acumular edificios de arquitectos que han ganado el Nobel de Arquitectura. Entonces, luego los arquitectos vamos ahí en tropel a hacer visitas. El campus de Roche lo han hecho
Herzog de Meuron, y también pues son edificios brutales y impresionantes. Syngenta también a todos les gusta contratar arquitectos de postín para mostrar su poderío económico. Ujú. Y como arquitecto, pues claro. Es el reflejo del margen que hay en la industria. ¿sabes? Así es. Hay dinero para contratar arquitectos. Muy bien, muy bien. Pues también quería hablarte de, bueno, temas relojes, porque a mí me gustan mucho y quería como dedicarle unos pequeños minutos. O sea, o sea, tú has podido, allí hay cultura de la relojería, has podido ver, digamos, cómo la gente apuesta por los relojes suizos o no. Sí, además te diría que es una marca de tu poderío económico. Uh-huh. Yo me acuerdo que había muchas reuniones que íbamos con otras empresas, ¿no? Con algún cliente gordo, Uh-huh. para realizar un edificio con esta constructora, ¿no? Un edificio industrial potente. Entonces ahí todos los jefes de las empresas tienen siempre la manga un poquito remangada y se está viendo aquí un reloj con unas esferas de 5 o 6 centímetros con marcas que yo pues muchas de ellas desconozco, pero estoy muy seguro por la estética que son de relojes de 10.000, 20.000 o 50.000 Puede ser francos. más, fácil. Y es una forma de mostrar ese poderío, ¿no? En Suiza, ten en cuenta que muchas veces llegas directamente a la sala de reuniones, entonces no están viendo con qué coche llegas, no están viendo si te traen o vienes en tu coche propio, y la forma de seguir postergando ese poderío económico hasta dentro de la reunión, pues al final es o con el traje que lleven, o con la pluma que saques para firmar el contrato, o con el reloj. Y el reloj en Suiza, además es que hay mucha tradición, la gente conoce muy bien las marcas, y es un lenguaje de estos ocultos que hay, ¿no? Un lenguaje del poder, en el que te están diciendo muchas cosas si sabes interpretarlas. ¿A ti se te ha pegado algo de esa cultura o qué? A ver, yo es que no puedo llevar reloj. A mí me gusta mucho dibujar y trabajar con las manos, y no puedo llevar ni anillos ni relojes. Claro. Entonces es una de las cosas que no cogí. Tengo un boli muy bueno, una pluma que me regalaron en la empresa, pero reloj no. No se te ha pegado esa cultura. Me gusta mucho, me gusta mucho el diseño de los relojes, me parece muy, muy atractivo, pero no. Simplemente ahora pues lo sé interpretar, ¿no? Cuando me siento con alguien a tomar algo y veo que se remanga la camisa, pues ya capto el mensaje. Es que a mí me parece un ejemplo perfecto de cómo los suizos reinventan la industria para seguir siendo competitivos. Porque es que es el reloj, ¿no? Es un artículo obsoleto completamente, hiper, ultra costoso, que la gente sigue comprando y sigue demandando y sigue generando, y es una industria que sigue creciendo, generando miles de millones de beneficio, con un artículo que está completamente desfasado y descatalogado. A ver, es un artículo de lujo como una joya. Sí, pero no lo era. No lo era. El reloj era un artículo, de hecho el reloj se llevaba en el bolsillo antes, porque era un artículo, una herramienta, como puede ser el móvil, ¿vale? Ahora para nosotros, pero para ellos era una herramienta que luego pasa a ponerse en la muñeca cuando se empiezan los aviones, no sé si lo sabías, o sea, cuando empiezan a volar los aviones, que el reloj es un instrumento muy antiguo, entonces empiezan a volar los aviones, entonces los pilotos no podían, para medir los tiempos, no podían estar sacando el reloj, entonces Louis Cartier inventa el reloj de pulsera y se lo regala a Alberto Santos Dumont, que era un aviador de hace 70, 80, bueno, casi 100 años ya. Entonces se lo regala para hacer un viaje él y entonces le mete una pulsera para que lo pudiera ver así de un vistazo. Entonces a través de eso sigue siendo una herramienta, ya se incorpora la pulsera hasta que Japón inventa la pila de cuarzo, los relojes de pila. Sí. Entonces eso, que fue en el año 70 y pico, se considera la crisis de los 70, porque casi se carga toda la industria relojera suiza. De hecho, quebraron muchas empresas que luego fueron rescatadas por grupos, digamos, del sector del lujo, pero tanto Rolex como Dermas Piguet, que son dos marcas suizas, empezaron a interpretar
todo lo que es dijeron, oye, nos tenemos que reinventar porque los japoneses han sacado una historia que se carga toda nuestra industria. O sea, nosotros tenemos lo del mecanismo de la relojería, que es una obra de ingeniería y de artesanía, pero no es tan precisa como los japoneses, es mucho más caro. Entonces, los japoneses nos han barrido en cuanto a herramienta. Entonces, ya no tenemos que orientarlo a herramienta. ¿Qué podemos hacer? Y entonces dijeron, pues vamos a darle una vuelta de tuerca. Es decir, vamos a hacer cosas muchísimo más caras, muchísimo más artesanales, y vamos a hacer que sea un elemento de estatus. Que esto no se hace de la noche a la mañana, ¿sabes? Ha sido como un viaje que han tenido que recorrer las empresas haciendo marketing animal salvaje, de estar ubicados en todos los torneos de golf, en todos los... Si te fijas, tú vas a los torneos de golf y ves Rolex por todas partes. Sí. Te vas a la Fórmula 1 y te está Heuer, tal, no sé. Te vas al tenis y lo mismo. Rolex, Patek, tal, no sé qué, Jaeger-LeCoultre, lo que sea, ¿sabes? Entonces, a través de ese posicionamiento que han logrado de estar en los mejores sitios, en los mejores eventos, escasez de producto, tal, han conseguido reflotar una industria que estaba obsoleta y que se hubiera cargado, pues eso, o sea, toda la industria. Además, en Basilea hay una de las ferias más importantes del mundo sí, de lujo. El Baselworld. Sí, la conozco. Me acuerdo que no parabas de ver limusinas con asiáticos y gente y árabes que iban ahí a comprar joyas. Era muy curioso. Sí. Bueno, cerramos el capítulo de los relojes, que nos estamos yendo del tiesto. Además, ya llevamos mucho tiempo de podcast. Sí que me gustaría terminar con una serie de consejos, o sea, así como briefing, consejos rápidos que le darías a una persona que está pensando en mudarse a Suiza para estudiar o trabajar. Vale. A ver, consejo número 1, aprende alemán. Aprende alemán o el idioma de la zona donde quieras ir a trabajar. Porque por mucho que nosotros pensemos que todo el mundo sabe inglés, no es así. No es así y no todas las empresas, por mucho que sepan inglés, no todas quieren trabajar en inglés. Entonces, el idioma es algo imprescindible. Después, si seguimos pensando en que quieres ir a trabajar, pues lo ideal, desde luego, es ir en persona. Ir en persona. Por mucho que luego el trabajo pueda ser remoto o pueda ser de cualquier manera. La seguridad que les va a dar entrevistarte cara a cara no tiene nada que ver con una pantalla. Entonces, es muy importante y además, incluso si alguien está solicitando trabajo, le recomendaría que lo ponga. Pues mira, es que voy a estar esta semana en Suiza. Me gustaría tener una entrevista tal. Y al poner esa semana, pues seguro que ellos hacen lo posible para que coincida. Y tienes más opciones que te llamen de que si estás esperando a que sea todo virtual. Si vas a estudiar, hombre, estudiar desde luego lo recomiendo muchísimo. El Erasmus no sé si lo vuelven a tener porque lo quitaron hace unos años. No sé si se ha vuelto a abrir. Pero yo tengo varios amigos que estudiaron en Winterthur y la experiencia fue maravillosa. Luego eso además se valora un montón. Si luego quieres trabajar allí y has estudiado ya un año, aunque fuera el Erasmus, vas a ser muy bienvenido, vas a tener ya muchos contactos, es lo ideal. E incluso te diría que hay gente que esté pensando en ir a trabajar, que la opción de estudiar algo intermedio, un máster, un curso de unos meses, puede ser una alternativa muy interesante. Esto ya lo planteaba Novartis, por ejemplo, mucha gente que contrataban. Primero tenían que hacer el máster de Novartis y luego ya se quedan a trabajar. Entonces, es una posible combinación que se puede hacer muy bien. Advertirle a la gente que el alemán que se habla en Suiza es suizo-alemán, no es alemán. La gente, ahí sí que todo el mundo sabe hablar el alemán estándar, ¿no? El Hochdeutsch, pero si tú luego vas por la calle la gente habla suizo. Bueno, eso con el oído te vas haciendo con el tiempo, ¿no? ¿Hay matices de diferencia o tienes que aprender una especie de...? Pues lo mismo que entre el valenciano y el castellano. Sí. Ah, bueno, pues entonces hay diferencia. Los matices son amplios y además cada pueblo tiene los suyos. Vale. No es lo mismo el suizo que se habla en Basel que el que se habla en las montañas, por ejemplo. Claro.
¿Y para qué tipo de profesionales crees que Suiza es un buen sitio? A ver, los perfiles técnicos están muy bien valorados. Perfiles técnicos me refiero a cualquier ingeniero, cualquier arquitecto, cualquier químico, en laboratorios, incluso también en marketing también puede estar muy bien. Perfiles que tengan estudios, si tienen experiencia ya pues es ideal. Eh, pero bueno, tengo amigos de todo, ¿eh? Hay gente que ha ido a limpiar, esta era la inmigración típica de los años 60 y 70, ¿no? Gente que iba a limpiar o a hacer trabajos sin cualificación o de baja cualificación. Allí tenían mucho trabajo. Tengo amigos que han ido a trabajar en la construcción, han tenido que hacer ciertos cursos o ciertas adaptaciones, pero ahora están muy bien. Es que allí a todo el que quiere integrarse y tenga ganas de trabajar y lo demuestre, va a ser bienvenido. Si la industria está en ese momento buscando profesionales de ese perfil, lo van a recibir con los brazos abiertos. O sea, en general, por hacer un resumen, todo tipo de perfiles que quieran prosperar, o sea, que tengan ganas de trabajar, pero sobre todo perfiles técnicos, ¿no? De alta cualificación. De alta cualificación. Alta cualificación, hay que entender que allí los trabajos que puedes obtener con una formación profesional, son ya trabajos muy bien pagados. Tú ya puedes optar a 5.000, 6.000 francos de sueldo con un grado de delineante, que luego te hagas una pequeña especialización en BIM o en alguna cosa, puedes llegar a sueldos muy buenos. Entonces, estudiar una carrera en la ETH o en la de Ginebra es una inversión muy grande, porque no puedes estar trabajando a la vez, o es bastante más complicado. Son 4 o 5 años en los que tienes que pagar unos alquileres. La matrícula no es que sea muy cara, pero ellos piensan en el dinero que estás dejando de ingresar, ¿no? Entonces, 4 años estudiando una carrera significa 4 años que no estás ganando dinero. Puedes estar ganando 5.000 al mes, estamos hablando de 60.000 al año, por 4 años, 6 por 4, 240.000 francos te cuesta la carrera. Uh-huh. Te dicen esto y dices tú, ostras, qué caro es estudiar en Suiza, ¿no? No, la matrícula son 6.000 euros, pero tú tienes que vivir en Zurich o estar yendo y viniendo muy cerquita, 4 años que no ganas dinero, bueno, visto así, 240.000, que luego, claro, con esa cualificación, pues igual en 3 años ya los has recuperado, en 4, pero tienes que tener ganas, ¿no? Te tiene que gustar. Ganas y dinero. Ganas y dinero. Y hay mucha gente que no lo hace. Hay muchos suizos que no necesitan estudiar una carrera. El FP está bien visto. O sea, tienes un sueldo muy bueno. En España empieza a estar bien visto, tío. Pero es que tiene sentido. Sí. Tiene sentido. Yo voy a la obra. Son trabajos que están muy demandados y que la gente necesita. Pero es que yo, como arquitecto, voy a una obra y hay 4 oficios que no tienen carrera, que tienen una formación profesional, que ganan más que el arquitecto. 4, ¿eh? No 1, no. 4 y dependiendo de cómo sea el profesional, pues igual hay algún quinto. Entonces, podemos engañarnos todo lo que queramos, ¿no? No, la carrera solo, que lo otro no. Engáñate lo que quieras. ¿Tú quieres que tu hijo gane dinero? Pues bueno, lo importante no es carrera, lo importante es formación. Y formación hay muchas, y de muchas maneras. Uh-huh. La formación universitaria es maravillosa, yo la he disfrutado y es genial, pero no es la única y a veces no es la mejor. Uh-huh. Yo creo que si conseguimos ampliar ese campo para que la formación profesional esté bien vista, bien valorada y bien remunerada, que en muchos casos ya lo está, en fin. Claro. Pues yo por mi parte lo tengo todo claro. ¿Quieres añadir algo más que sirva como de broche? Bueno, a ver, pues es que yo con Suiza todo es amor. Seguimos trabajando con Suiza, seguimos aprendiendo de allí, sigo escapándome cada vez que puedo y nunca dejo la puerta cerrada a volver allí. Entonces, te lo iba a preguntar, ¿volverás o qué? A vivir allí. Pues nunca se sabe. Desde luego, si me toca volver, no será ningún inconveniente porque ya sé a dónde voy. Tengo muchísimos amigos allí, entonces para mí sigue siendo casa. Yo cuando voy a Basilea o ahora también a Zurich, me siento como si estuviera en casa, ¿no? Igual que cuando voy a mi pueblo, a Calatayud. Claro.
Entonces, siempre es posible volver y tampoco pasaría nada. En un par de años. En un par de años. Es que ahora me pasa lo mismo, ¿eh? Claro. Ahora solo me acuerdo de lo bueno. Ya de el mal tiempo y las El comidas frío, rápidas, eso se me ha olvidado ya. Ahora para mí Suiza era todo profesional, gente puntual, todo maravilloso, sueldos altos. Ahora lo pienso, ¿no? Lo tengo idealizado y tengo un poco lo contrario. Ahora soy un poco emigrante suizo en España, Claro. en parte. Pues nada, oye, ojalá se cumpla tu sueño de volver allí Bueno. y vamos a grabar a Suiza, tío. Nos invitas. A ver, yo creo que hay un equilibrio que sería 6 meses España, 6 meses Suiza. No ¿Qué sé, 6 meses? Invierno en España, verano en Suiza. mira, cuando llegue ese problema ya me lo plantearé. Ah, vale, vale. No sé qué opinarían las haciendas de cada país de esto, ¿no? Ya me lo explicarían ellas, pero eso sería lo ideal. Hombre, yo pasaría un poquito más en Suiza y ya está, y por lo menos eso que te llevas. Bueno, todo es... A mí lo que me digan, yo haré lo que se quede todo claro. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Edu, pues oye, agradecerte este tiempo que nos has dedicado. Yo creo que ha sido muy buena charla y que ha quedado todo muy claro. Y nada, a todos agradeceros que hayáis llegado hasta aquí. Esperamos que os haya gustado y nos vemos a la próxima. Chao, chicos.